Check the mic and make sure it sound right, boys. Retiramos el montacargas y damos una limpieza profunda. Aunque ha pasado mucho tiempo, creemos que las puertas del sótano se pueden restaurar. Una vez fijadas, hay que reparar las zonas más castigadas con el producto reparador de madera. Cada día más nos concienciamos de la importancia de aprovechar los materiales y reciclarlos. Las puertas balconeras, los ventanales de metal y los herrajes de la pared. Para nosotros todo se puede aprovechar. Vamos a transformar nuestro sótano de la fábrica de café en nuestro taller de trabajo. Aunque ha pasado mucho tiempo, creemos que las puertas del sótano se pueden restaurar. Están con muchos desperfectos, pero vamos a darles una segunda vida. Por eso, decidimos reciclar todo lo que podemos. Primero, reforzamos la fachada exterior. Alineamos bien todas las grietas, tapamos agujeros y pintamos. Y ahora continuamos con las puertas. De las 3 puertas abatibles, 2 de ellas están relativamente bien, pero a la tercera puerta le faltan algunas partes. La madera presenta muchas marcas provocadas por insectos y algunas partes destruidas. También le falta el cristal, pero nada que no se pueda arreglar. Para sacar los cristales hay que picar la masilla con mucho cuidado para que no se rompa el cristal. Sacamos varios clavos de la madera y echamos producto contra insectos en todos los agujeros. Sound right, boys. Lijamos toda la superficie de la madera sin prácticamente dejar nada de la pintura antigua. It sound right, boys. Una vez lijadas, hay que reparar las zonas más castigadas con el producto reparador de madera. Aplicamos en todas las zonas en mal estado y aprovechamos para tapar todos los agujeros que había.
sound right, boy. Como las puertas tienen unos 70 años, cuanto más pulido estén los rincones, menos posibilidades de roces tendremos en su funcionalidad. Para finalizar, volvemos a lijar. Aspiramos nuevamente la zona y limpiamos con un trapo húmedo. Para esta zona, tuvimos que reconstruir las partes que faltaban. La sellamos bien, pegamos los junquillos y la dejamos secar. Una vez seco, masillamos la esquina, la lijamos para igualarla y limpiamos toda la zona. Pintando las puertas de color negro satinado. En este vídeo mostraremos apenas una capa de pintura de una de las puertas. El mismo proceso se ha realizado en las 3 puertas. Pintando los junquillos que sujetarán los cristales. Cubrimos toda la zona con barniz mate al agua. Aquí también daremos 2 manos para que la ventana esté bien protegida de la intemperie. Con una buena limpieza aprovechamos los cristales. Utilizamos agua con gel de cocina para sacar toda la suciedad y las partes más difíciles las desincrustamos utilizando cuchillas. Queda prácticamente como nuevo. Para pegar los cristales utilizamos silicona transparente. La
La misma silicona la utilizamos para pegar los junquillos. Ahora empezamos la restauración de los marcos. Utilizamos gel decapante para ablandar la pintura y sacarla con una espátula. El umbral de madera estaba completamente descompuesto por el agua. No se ha podido aprovechar, así que hemos tenido que hacer uno nuevo. Hemos realizado una reconstrucción perfecta del umbral, siguiendo el mismo diseño del anterior para que las puertas encajen perfectamente. Restaurando los ventanales. Primero lijamos bien todas las partes que estaban sucias y oxidadas por el tiempo y después pintamos de color negro antioxidante. Para rematar nuestro trabajo, pintamos toda la pared de blanco. Utilizamos los rodillos para barnizar los marcos. Finalizando los marcos pegando las tapetas.
colocando las puertas en las bisagras. Ajustando la cremera a la altura de la puerta. Terminamos con algunos complementos de nuestra zona taller de nuestro loft industrial. Cada día más nos concienciamos de la importancia de aprovechar los materiales y reciclarlos. Con los últimos complementos llegamos al resultado final. A ver qué os parece nuestra restauración de los ventanales del sótano. Si os gusta nuestro vídeo, por favor déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te avisemos cuando tengamos nuevos vídeos. Y si es posible, déjanos tu opinión para mejorar en nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales, @love.bcm. Gracias y te esperamos en nuestro próximo vídeo.